Hola amigos, qué alegría de encontrarnos nuevamente en este programa Cristonautas en su segunda temporada. Y mejor ahora que nunca, Cristonautas navegando en Cristo. Y para eso siempre nos está acompañando nuestro querido amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, y me has dejado pensativo eso de navegando en Cristo. Pensaba en San Juan Pablo II cuando nos invitaba a navegar mar adentro, de acuerdo a las palabras de Jesús a Pedro. Naveguemos también nosotros mar adentro. Es lo que tratamos de hacer en estos programas. Amigos, amigas, yo quiero recordarles que estos programas tienen como consecuencia final en ustedes y en nosotros poder profundizar un poquito más en la vida de Jesús en nuestra vida. Es decir, no solamente conocer a Jesús, sino conocer lo que Jesús sigue obrando en nosotros. Y para eso estamos haciendo una lectura orante. Padre, si tuviéramos que hablar ahora de Jesús y yo le preguntara, ¿quién es Jesús? ¿Con qué texto bíblico podríamos comenzar para este momento? Bueno, ya empezamos en el programa anterior con la pregunta, ¿quién es Juan Bautista? Y este ¿quién es? Nos lleva de la mano a querer conocer mejor el verdadero profeta que decía Juan Bautista que no era él. Y así es como vamos a tomar en San Mateo un momento crucial de la vida pública de Jesús, ya que hemos terminado con la infancia, hemos hablado de Juan, y ahora llegamos al nudo. Eso de navegar mar adentro es el conocimiento interno, enseñaría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Vamos a leer este texto con una pregunta para todos nosotros. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomó la palabra Simón Pedro, respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Yo quisiera empezar por el principio de esto. Cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él toma para sí lo que el profeta Daniel había dicho sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa este título de Jesús, el Hijo del Hombre? Pues la realización de las profecías. Ahora vayamos un poco al fondo de la cuestión. Yo no sé, antes, en el programa anterior, quizás algunos lo han podido ver, tratamos de hacer ver el problema de Juan Bautista y de alguna manera hacer ver que a veces hay en la vida cristiana ciertas formas rápidas de leer el Evangelio y de no profundizarlo. Pero claro, la pregunta de Juan Bautista es una primera pregunta, pero aproximativa. Ahora queremos ir más directamente a la pregunta de quién es Jesús. Padre, yo quiero hacerle ahora una pregunta porque me causa bastante cuestionamiento esto que los discípulos le dicen a Jesús. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, etcétera, o alguno de los profetas. ¿Es que ellos creían que los profetas volverían? ¿El mismo profeta volvería? A partir del momento que el profeta Elías fue elevado al cielo y que, como se dice de Moisés, que nunca se reencontró su tumba, de Elías su cuerpo no habría quedado en este mundo, se esperaba la venida tanto de Moisés como de Elías, cosa que se dará, ¿dónde? En la transfiguración. En la transfiguración.
Y entonces, naturalmente, ante esta visión de la esperanza de la venida de los profetas, sabemos que el espíritu profético queda presente y aquí se lo presenta a Jesús como un Juan Bautista que ha vuelto porque había sido degollado ya cuando Jesús habla de estas cosas. Ahora, permíteme que esta pregunta nos la hagamos más sinceramente. ¿Quién es Jesucristo? Porque es muy interesante ver cómo Jesús pregunta al principio de una forma vaga. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y cuando le contestan, como hemos escuchado, Jesús da un giro de rosca a la pregunta. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces hay en el grupo alguien que siente que Jesús ha dado otro giro de rosca a la pregunta. Y le dice, ¿y para ti quién soy yo? Y entonces contesta Pedro, ¿qué dices tú de quién es Jesús? Permítanme hacer una pequeña pregunta, una constatación. Aquí tenemos una Biblia. Estas pocas páginas son las que nos representan el Evangelio, empezando por el Evangelio de San Mateo y terminando por el Evangelio de San Juan. Aquí tienen ustedes estas pocas paginitas de la Biblia. O sea que es casi un 10% de toda la Biblia, o menos, tal vez. Mucho menos. En estas pocas páginas está contado la historia de Jesucristo. Para colmo, se repite 4 veces. O sea que podríamos reducirla todavía más si tomamos uno solo de los 4 evangelios. Supongamos que agregamos lo que tiene lo otro que dijo alguno de ellos. La pregunta es, como diría San Juan Pablo II, ¿eres capaz de explicar por qué la historia del mundo ha empezado a contarse de nuevo cuando la gente se enteró de lo que había pasado y que está dicho aquí? ¿Eres capaz de dar razón de tu esperanza?, decía Juan Pablo II. Y aquí es donde, además, yo agregaría que si tomamos cualquiera de estas páginas y leemos algo, casi seguro que la gente nos dirá, eso ya me lo sé. Por ejemplo, padre, algo que todos nosotros conocemos, y yo me atrevo a decir, la mayoría de los cristianos conocemos de memoria lo que llamamos las bienaventuranzas. Esas palabras dichas por Jesús, en el programa anterior usted decía que Juan el Bautista había dicho, el hacha ya está puesta sobre la raíz del árbol, y viene Jesús con el hacha de su palabra, pero no vino a arrancar eso, no vino a cortar cabeza, vino a decir otra cosa, que la felicidad estaba en otro lado, no estaba donde esperaban. ¿Qué pasó después del discurso de las bienaventuranzas o de las felicidades, como lo llaman otros? Pues yo empezaría por tratar de que entendamos el problema que plantea el Evangelio mismo, Jesús en el Evangelio, porque queremos entrar más en profundidad hacia lo que Él nos dice. Y para eso hay que volver al contexto. Ya dijimos que la situación de los romanos y que la situación del templo de Jerusalén era muy grave. Podríamos ir a decir algunas cosas más. ¿Te acuerdas de quién era Herodes? Herodes el Grande. El rey Herodes. El rey Herodes, que mandó matar a los inocentes. Exactamente. Este Herodes el Grande fue de una dinastía de los Herodes, que era gente terriblemente dañina. Era peor, nos dicen los historiadores, que el mismo Calígula, que era conocido por su corrupción y su maldad. Y Herodes el Grande, el que mandó matar a los inocentes, sabemos hoy en día por un autor de la época, un contemporáneo, que se llamó Flavio Josefo, cómo murió. Murió por un cáncer intestinal. Y se dio cuenta que iba a morir. Pero se dio cuenta de otra cosa que no le gustó.
y es que el día de su muerte la ciudad de Tiberíades, donde vivía, se iba a alegrar. Y entonces, para evitar que esto ocurriera, mandó encerrar unos 100 padres de familia para que en el momento de su muerte fueran degollados, a fin de que la ciudad llorara por algo, si no se iba a alegrar. Y esto lo cuenta Flavio Josefo, para que comprendamos qué calaña de gente era esta. O sea, el texto que estamos viendo, en un contexto de crueldad, de maldad, la gente lo que esperaba seguramente era venganza. A eso claro. Usted se refiere. Exactamente. No solamente eso, sabemos hoy en día que hubo un sumo sacerdote llamado Alejandro Janeo, anterior a Caifás, que logró el título de sumo sacerdote, también lo cuenta Flavio Josefo, que logró por un movimiento declarar a todos sus contrincantes, a sumos sacerdotes, los declaró traidores de la patria. Y entonces él los hizo crucificar, levitas, sumos sacerdotes, candidatos al sumo sacerdocio de Jerusalén, declarados ellos mismos traidores, los mandó crucificar y Alejandro Janeo banqueteó con sus concubinas al pie de sus cruces. Esta era esa gente que tanto Jesús como Juan Bautista los llama raza de víboras. Te sonará el texto. Muchísimo. Porque está en el texto. Pero entonces la predicación de Jesús no es una predicación que estaban esperando ellos. No estaban esperando esa predicación. Ahí es donde está el problema que antes empezamos a insinuar y que ahora trato de explicar mejor para que entendamos lo que significa el no poder más. Nosotros nos encontramos con un texto de un tal Natanael, que será uno de los discípulos de Jesús, probablemente Bartolomé, que estaba debajo de una higuera y que habría pasado casi seguro, esto no está dicho en el Evangelio directamente, pero lo deducen con mucha razón los lectores y que conocen el contexto, Bartolomé o Natanael, ¿qué le habría pasado? Porque algunos discípulos de Jesús eran violentos porque eran discípulos de Juan Bautista. Los celotas, por ejemplo, o los sicarios, que era Judas Iscariote era un sicario, era un cuchillero. Sí, sí. Y Natanael estaba en medio de ese grupo. Probablemente había sido acusado por algo que no había gustado en Jerusalén y entonces le vendieron los hijos y la mujer para que sean esclavos. A él se le quitó todo lo que tenía y él habría estado debajo de un árbol clamando al cielo que venga de una vez por todas el Mesías. Y cuando le vienen a decir, hemos encontrado el Mesías, dicen, ¿Mesías y quién es? Jesús de Nazaret, él que era de Caná de Galilea, les van a contar del pueblo de al lado que era ridículo para los de Caná, que era el pueblo que era el doble de grande y de importante, y entonces lo desprecia Jesús y Jesús dice, este es un verdadero israelita en el que no hay doble sentido. Y agrega, y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te conocí. Cae de rodillas y dice, tú eres el Hijo de Dios. No podía saber Jesús, si no era Dios, quién había estado clamando por la llegada del Mesías. Y entonces, ante estas situaciones, como acabas de decir, la predicación de las bienaventuranzas causa mala impresión. A ver, padre, a nosotros, en este mundo en que vivimos y los que hemos pasado por la catequesis, las bienaventuranzas son algo que nos gusta. ¿Gustó en esa época las bienaventuranzas de Jesús? Bueno, yo diría que había dos tipos de públicos. Había un público sencillo, los pequeños que llamara Jesús, esos que veían que había algo especial en Jesús, pero que eran los más ignorantes y los menos preparados, entre ellas también las mujeres que lo seguían a Jesús con un embeleso especialmente fuerte. Pero los discípulos de Juan, preparados por la predicación de Juan, a esos no les gustó nada. Y es ahí en donde empezaron a mirarse diciendo, oye, si hay que empezar por ser pobre, aquí somos todos pobres. Y después hay que ser manso, así que hay que quedarse quieto y ser humilde.
Y además, bienaventurados los misericordiosos. ¿A quién hay que perdonar? Hay que perdonarlos a los Herodes, a los Caifás, a los Alejandro Janeo. A esos hay que perdonarlos. Y entonces, escandalizados, le dirán a Jesús: ¿eres tú el que debe venir o hay que esperar a otro? Porque con lo que has dicho, aquí no arreglamos los problemas. Es ahí cuando varios de los discípulos dijeron que no lo van a seguir. Exactamente. Y nos encontraremos con que en efecto hay una comunidad de discípulos de Juan Bautista que no quiso saber nada con Jesucristo. Les pareció flojo. Les pareció que efectivamente con eso no arreglaban el problema. El Papa Pablo VI, explicando todo esto, decía: porque algunos se imaginan que la revolución consiste en que los que estén arriba estén abajo y los que estén abajo estén arriba. Con eso no arreglamos el mundo. Jesucristo está viniendo para salvar al hombre en su historia. Está hablando con una madurez divina para todos los tiempos y trasciende absolutamente. Él no vino a ponerse del lado de los romanos contra los judíos o del lado de los judíos contra los romanos. Él vino a salvar al mundo. Y aquí es donde esto no estaban ellos en condiciones de entenderlo y de aceptarlo. Ellos esperaban en realidad un Mesías que viniera a liberarlos de Roma, claro, y a poner de nuevo al pueblo de Israel por encima de todas las naciones. Y con Jesús no pasa eso. No pasa eso porque además el nivel de corrupción que existía y la maldad que se veía en el templo, aquello que ya Juan Bautista había insinuado con la actitud de su vida, es lo que Jesús viene a cambiar. Naturalmente se quedará solo. No tendrá a nadie, porque estaba en oposición con la situación vigente y en oposición con las que la contradecían. Queda solo. Y los pobres discípulos y los apóstoles eran pobre gente que no sabía nada. ¿Qué podían hacer? ¿Quién era Pedro y los demás? Eran pescadores. No sabían ni entendían y quedan completamente aturdidos y como desorientados. Padre, hay un texto que me está dando vueltas ahora. Cuando los discípulos de Maús, así llamado ese texto de Lucas 24, se vuelven y le explican a ese señor que se les ha aparecido en el camino, que era el mismo Jesús, y le dicen: era un profeta poderoso en obras y palabras y obras. ¿Hay alguna relación entre la obra de Jesús y su palabra? Por ejemplo, me refiero a algún milagro. Claro, es decir, la palabra de Dios es una palabra eficaz. La palabra eficaz es la que es capaz de hacer lo que dice. Es lo que pasa con la creación del mundo. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, y así fue. Esa es la palabra eficaz. Jesús con sus obras demuestra que su palabra es eficaz. Y la palabra eficaz es exclusivamente la palabra de Dios. Y ahí es donde Jesús, con su palabra, apoyado con el sello, el signo, dirá Juan, de sus obras, hace ver que es palabra de Dios. Pero anda a entender lo que esto significa. Si me permites una pequeña anécdota personal. Claro. He ido muchas veces a Palestina, a Jerusalén y a Tierra Santa llevando grupos. Y muchas veces cuando paramos los motores de la lancha en medio del lago, la gente embelesada, y les decimos: este es el mismo paisaje que vio Jesús. Y más de una vez me han dicho: qué maravilla haber podido estar aquí cuando Jesús vino. Yo les suelo decir: menos mal que yo no estaba cuando vino Jesús. ¿Quién sabe dónde estaríamos, verdad? Porque en ese momento. No sé qué hubiera pensado. ¿Qué hubiera pensado ante una predicación eminentemente pacífica y pacificadora, ante un hombre que aparentemente no arreglaba los problemas que todos esperaban? Y esto tiene mucho que ver con los caminos de Dios, que no son nuestros caminos, y la novedad intrínseca del Evangelio que estamos tratando de descubrir. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. No. Y aquí me gustaría decir algo,
porque recién hablábamos de las obras de Jesús. Por ejemplo, le dio la vista al ciego, pero después pudo decir, yo soy la luz de este mundo. Le dio la posibilidad de caminar al paralítico y dijo, yo soy el camino. Resucita a Lázaro y dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero, ¿hacia dónde hoy estas palabras pueden tener incidencia en nuestra vida? Y en nuestro contexto. Pues yo diría, míralo a este Papa Francisco que muchos no entienden. Les está pareciendo que lo que está diciendo con el año de la misericordia es flojo. Lo he oído a más de uno. No se trata hoy en día de andar perdonando. Otra vez, este discurso no es para salvar de la situación coyuntural actual, sino para salvar al mundo. Y entonces se vuelve a repetir la misma historia, y yo veo un signo profético en este hombre que se ha atrevido a anunciar la misericordia cuando lo mejor hubiera sido la venganza, hubiera sido la reacción, hubiera sido la firmeza total, pero no es el camino de Jesús. Y así es como nosotros podemos acercarnos a todo esto. Ahora déjame comentar una cosa más. Los técnicos en la vida pública de Jesús explican que el famoso discurso de las bienaventuranzas es el principio de la crisis de Galilea. A ver, padre. ¿Cómo que para nosotros nos dicen que es el principio de la vida cristiana? Lo conocemos, nos quedamos contentos. ¿Cómo que el principio de la crisis de Jesús en Galilea? Yo muchas veces digo, algunos jóvenes vienen con sus guitarras a contarme o a cantarme un canto hermoso sobre las bienaventuranzas. Y yo le digo, es muy hermoso el canto, pero no sé si habéis entendido lo que esto significa, porque a veces tomamos las bienaventuranzas para el folclore y no nos damos cuenta que ahí Jesús empezó a entregar su vida, porque lo que dijo allí se revertirá contra él. Y el cardenal Martini, cuando habla de los fracasos de Jesús, porque este principio de la crisis culminará con el discurso más dramático de la vida de Jesús, que es el del pan de vida, sobre el que ya volveremos, que es la culminación de la crisis de Galilea. En Galilea terminará mal, porque los discípulos de Jesús dirán, este lenguaje es insoportable, ¿quién podrá seguirlo? Y entonces lo echan de Galilea y el primer año termina con que fracasa y se tiene que ir de Galilea. Tal vez, padre, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar nunca el fracaso de Jesús. Obvio, el de la cruz, muchas veces lo vemos como un primer fracaso, pero el triunfo después. Pero Jesús fracasó en Galilea. Jesús fracasó en su vida pública, pero, dirá el cardenal Martini, los fracasos de Jesús son programáticos. Es parte de su programa. ¿Cómo que fracasó? Claro que fracasó. Si un hombre viene a este mundo para hablar a la gente, es para que la gente le haga caso. Y no le hicieron caso, lo colgaron de un palo. Pero después vendrá la respuesta de Dios, que llamaremos la resurrección. Y ahí es donde tenemos que entender estos caminos distintos de Dios. Los discípulos se escandalizaron cuando vieron que la gente se le iba después de hablar del pan de vida. Y entonces Jesús preguntará, ¿y ustedes no quieren irse también? La puerta está abierta, si quieren irse. Y es una de las únicas 2 veces que contesta Pedro y acierta el pobre Pedro. El pobre, sí. Cuando le dirá, Señor, ¿dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna, que fue decirle a Jesús, lo que nos has contado ahí no entendí nada. Lo que yo sé es quién eres tú. De ahí que esa frase que me gusta tanto del cardenal Segura de Sevilla, en España, en los años 40, decía, creer en Jesús es darle la vida a cambio de su palabra. No entendemos todo, pero sabemos quién es Él. Amigos, no entendemos todo, y esto tampoco pretende explicar todo,
sobre todo para algo importante, que es nuestra oración. Yo quisiera agradecerle al Padre Hernán que nos instruya y nos haga ver desde otra óptica y desde otra dimensión a Jesús de Nazaret, con el que nosotros podemos entablar un contacto. ¿Será Él que también nos dice a quién iremos? Claro. Qué bueno. Amigos, queremos darle las gracias por haber acompañado este momento que también queremos que sea para nuestra oración. Y recordemos las palabras de Jesús. Ustedes también quieren irse. Ojalá que le podamos decir: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre Hernán, muchas gracias por su sabiduría que nos acompaña y por compartirla con nosotros, y a ustedes hasta el próximo programa, cuando veamos Cristonautas navegando en Cristo.